A continuación vamos a presentar un problema que implica una onda electromagnética incidente a través de un medio, lo cual resulta en una onda electromagnética reflejada que tiene una orientación contraria a la original y también una onda electromagnética transmitida. También podemos observar que está el vector de Pointer que indica la dirección del vector electromagnético y también tenemos al vector de campo magnético que aquí lo tenemos como H, pero es el campo magnético. Aquí tenemos claro los ángulos que indica una referencia respecto al eje. También cabe decir que esta zona y esta zona son diferentes medios y parte de E se refleja. Definición para poder abarcar el problema. El índice de refracción es igual a la velocidad de la luz entre el medio en el cual se propaga la nueva velocidad de la onda electromagnética por el medio. Y también podríamos decir que el índice de refracción está en función de la frecuencia por en general. También tenemos estas relaciones que nos puede llegar a ser útiles. Y el vector de Pointer se define de esta manera. Ahora, para poder solucionar nuestro problema y poder determinar unas relaciones importantes en esta área, lo primero que vamos a declarar será el, el vector de la onda electromagnética incidente, el cual debe de cumplir con la ecuación de onda, como una solución de alguna ecuación de onda, que involucra lo que ya conocemos como exponenciales y, y por un argumento que debe ser real. Aquí tenemos un producto punto, por lo tanto lo de adentro va a ser real. Y también tenemos un escalar que modifica la amplitud de la onda. Y también tenemos al vector I, ya que como sabemos la onda electromagnética incidente se está propagando en la dirección X. Originalmente nuestro análisis va a ser en el eje de las X. Y vamos a considerar que K es igual a la frecuencia angular sobre la velocidad de la luz. K, con el K1 indicamos a la primera onda electromagnética. Y luego tenemos, entonces esto implica que las ondas son linealmente polarizadas, ya que el vector campo eléctrico solo estará oscilando en el eje X, ¿no? Y tenemos el transmitido, que es el que logra pasar la onda electromagnética transmitida, que igualmente tiene como la misma expresión anterior porque son soluciones a una ecuación diferencial en el eje de las X, solo que ahora tiene un diferente K, ya que tiene un diferente frecuencia angular, la K2, ya que cambia de medio. Porque como sabemos el índice de refracción está en función de la frecuencia y pasa, como son diferentes medios, tienen diferente índice de refracción. Además, podemos notar observación que estos vectores, estas ondas electromagnéticas deben de cumplir con las ecuaciones de Maxwell, las leyes. Cabe recalcar que si tenemos el subíndice cero, eso indica que se propaga a través del vacío, ¿no? Continuando con nuestro objetivo, también vamos a
a declarar la onda electromagnética reflejada, que es la que regresa al mismo medio en el cual se empezó a propagar la onda incidente. Y nos podemos percatar, haciendo la comparación, a menos WT K1, de que la onda incidente que tiene K1 y la onda reflejada que tiene K1 presentan la misma forma, ya que cuando se regresa, como está en el mismo medio, siguen teniendo el mismo índice de refracción, como aquí lo indicamos. Pero aparte podemos darnos cuenta que aquí no hemos declarado la dirección del eje, de la orientación del vector reflejado, ya que, ya que percatándonos de que en la onda electromagnética incidente, pues tiene una dirección Z, que es el eje de las X, o tradicionalmente por K1, ¿no? Pero como en la onda reflejada estaría regresando, por lo tanto podemos decir que tiene una componente negativa en el eje de las Z, que es horizontal. Y en cambio el transmitido pues sí tiene el eje de las Z, de la Z normal. Como lo ponemos aquí, el eje de la Z pues es igual al vector y aquí lo tenemos positivo y acá también lo tenemos positivo, el vector y. Pero también nos podemos percatar de que el producto punto de K por el vector posición, como ya vimos anteriormente, pues K, el vector K, se puede representar como la componente a K1 por el vector Z, que va en la misma dirección, ¿no? Eso sería el vector K, esos dos. Y entonces, como es el Z está en la misma, nos vamos a enfocar en la componente Z que está en R. Por lo tanto, nos quedaría solo, nomás nos queda la componente Z de R, como aquí ponemos. Y por lo tanto, en general, vamos a obtener esas tres ecuaciones de onda. Solo que aquí ya nos podemos percatar de cómo tiene un K negativo, ya que se refleja la onda, tiene dirección contraria a la onda incidente, la onda reflejada. Aquí nos podemos notar con el signo de la K1, que sería igual al vector K. Es decir, reemplazamos en las anteriores, ya que teníamos el vector K por R, lo reemplazamos por las componentes por el vector Z, no por la componente y por la componente Z. K por la componente Z. Y el signo menos indica que va en sentido contrario. A continuación calcularemos el campo magnético y vamos a darnos cuenta de las relaciones que tiene con el campo eléctrico, las ondas. Basándonos en la solución de la onda electromagnética, que aquí la tenemos, debe cumplir con las ecuaciones de Maxwell. Y aquí tenemos la ley de Faraday, que nos indica que el divergente, el rotacional del campo, el campo electromagnético es igual al cambio del campo magnético a través del tiempo, pero negativo. Y entonces aplicamos la definición de rotacional, que es esta definición, que es un determinante.
Y ya. Pues como solo nos interesa el eje de las X del campo eléctrico, hacemos los otros dos componentes igual a cero. Y obtenemos que el campo eléctrico es igual a este desarrollo del determinante. Y de esta expresión obtenemos esto. Menos J menos Z, porque aquí se hace ah, el operador es operador por cero, pues da cero, menos es operador por la componente incidente, pues te va a dar menos Z por este operador por E a la I, por el campo electromagnético incidente. Y ya continuando, como sabíamos anteriormente, el campo electromagnético tenía esta forma originalmente. Aquí lo tengo originalmente. Originalmente lo teníamos al revés, pero sigue siendo igual. Y entonces de la fórmula que acabamos de deducir, el rotacional del campo incidente es igual a esa expresión. Y la insertamos en 1, que es la ecuación anterior. Por lo cual obtenemos que el campo eléctrico aquí NI, ¿no? Lo reemplazamos. Esta es la derivada respecto a Z de EI, como lo tenemos aquí. De hecho, es al revés. Reemplazamos 1 en esta ecuación. Yo lo dije al revés y aquí le está bien apuntado. No, insertamos 1 en la segunda ecuación y lo derivamos respecto a Z, por lo cual la derivada de un exponencial pues se baja el argumento y como es lineal de primer orden la Z pues sobrevive la K y pues la K está multiplicando ahí, por lo tanto ahí se conserva la I. Pero en cambio, como no depende de la y, esta exponencial, su derivada, pues va a ser igual a cero. Por lo tanto, ya no consideramos el segundo término. Y por la ley de Faraday, sabemos que el campo eléctrico es igual a la variación del campo magnético a través del tiempo, ¿no? Por eso reemplazamos el campo eléctrico por su nueva expresión en la ley de Faraday. El campo magnético incidente tendrá la forma siguiente, ¿no? En general, podemos suponer, porque también es una solución de la ecuación de onda, pero desconocemos este vector porque no sabemos a qué dirección va y es lo que estamos buscando y lo vamos a deducir con las anteriores expresiones. Y buscamos esta dirección del W para poder resolver la ecuación de Faraday. Es decir, derivamos la componente del campo magnético, la ecuación anterior y obtenemos esto. Igual que el procedimiento anterior. Pero ahora respecto al tiempo, por lo cual sobrevive ahora la frecuencia angular. Y regresando con esta nueva expresión a 2, obtenemos la siguiente expresión. La siguiente expresión y podemos darnos cuenta que los únicos componentes vectoriales pues W es igual a J y estas componentes escalares, ¿no? Algunas eliminando ¿cómo se tiene un nombre? Eliminando las triviales, o sea, como las exponenciales
eliminando las exponenciales y también el i imaginario por el i imaginario, pues obtenemos la siguiente expresión, donde el campo magnético, que es este, lo despejamos respecto a esta variable y pues se baja el omega y nos queda que el campo magnético incidente es igual al campo eléctrico incidente multiplicado por k dividido sobre omega. Y ahora sabemos que BI en nuestra solución original, en la general, la que teníamos anteriormente, de esta forma, BI es igual a lo que acabamos de encontrar y W, el vector W es igual al vector J, como lo expresamos aquí. Y entonces, si tú conoces una componente del campo eléctrico, por Faraday puedes encontrar el magnético y viceversa. Ahora haremos lo mismo para el campo eléctrico transmitido. Mismo procedimiento, pues tenemos la ecuación de onda electromagnética, que debe ser solución, y es de la misma forma que una solución de una ecuación diferencial de onda. Y también tenemos el campo magnético transmitido, que también debe cumplir aproximadamente, que aquí ya lo procedimos al siguiente paso y pues lo derivamos, ¿no? Fue como más rápido. Pero igual es la por simetría, ¿no? De las ecuaciones, pues llegamos a los mismos resultados de que el campo magnético transmitido es igual al campo eléctrico transmitido por una constante K2 sobre omega. Y ocurre lo mismo con el campo reflejado, pero hay una pequeña sutileza, ¿no? Porque ya que como aquí tenemos negativo, la derivada respecto a z, como lo teníamos por acá, la derivada respecto a z, pues te va a dar, ya no te va a dar u más k, te va a dar menos k. Por lo tanto está esa sutileza, como aquí lo tenemos, de que en lugar de k1 es igual a menos k1. Pero es el mismo procedimiento en general. Y en resumen, tenemos todas esas ecuaciones, las ondas electromagnéticas y las ondas eléctricas y las ondas magnéticas, las reflejadas, las incididas y las transmitidas en general. Ahora vamos a aplicar las condiciones de frontera y vamos a relacionar las ondas eléctricas con las ondas magnéticas con una ecuación. Y en general tenemos como estas dos incisos, dos condiciones de frontera. Las componentes tangenciales del campo eléctrico asociado a una superficie son continuas y las componentes tangenciales paralelas del campo magnético asociado a la superficie de interés son continuas también. Es decir, dA, que es la componente paralela del campo eléctrico transmitido, por la figura en z igual a 0 y también debido a la figura 1, ¿no? En z igual a 0, pues tenemos que las componentes paralelas y esa es la superposición de campos de la onda incidida más la onda reflejada, ¿no? Y de B, pues tenemos lo mismo, pero para los campos, las ondas magnéticas. Entonces, de A vamos a reemplazar igualmente como teníamos ET,
que es la onda electromagnética transmitida, pues la vamos a reemplazar por su, por su componente, ¿no? Que esta es su amplitud por su solución. Esta es aquí utilicé un cambio de variable para que me alcance el espacio, ¿no? Z igual a 0, ya que igual. Aquí intercambiamos las soluciones de la ecuación de onda incidida y reflejada por sus soluciones. Y entonces cuando insertamos z igual a 0, que es cuando justamente pasa la onda incidente y se refleja y se transmite justamente en ese punto, pues vamos a reemplazar z igual a 0 en toda la expresión en general. Y si lo hacemos, se van a eliminar. Y aparte, las podemos eliminar de toda la ecuación en general, la exponencial. Y nos queda esta ecuación, que es una relación fundamental, que la superposición de las ondas electromagnéticas se debe dar la onda transmitida. Es como un tipo de conservación. Y de B, pues igualmente podemos llegar a la misma expresión con la misma lógica. Además teníamos que B lo podíamos representar como E a la E a el campo, la onda eléctrica incidente por K1 sobre omega, y igualmente con las otras, ¿no? Aquí es una E, solo que me equivoqué. Y si nos damos cuenta de esta expresión, podemos deducir esta. Ah, no. De 1. Ah, sí. A partir de esta ecuación, pues también teníamos esta otra relación de 1, ¿no? Y entonces sustituimos esta relación en 3, ¿no? Y entonces pues obtenemos la siguiente expresión. Y ya desarrollando llegamos que la razón de la onda eléctrica transmitida entre la onda incidente es igual a 2 veces K1 sobre K1 más K2. Y ahora finalmente vamos a calcular. ah, Vamos a calcular la otra razón, ¿no? E sobre R y E sobre I, que es el mismo método en general. Solo que sustituimos 1 en 3. Sustituimos esto aquí y pues llegamos a esta expresión. Ahora vamos a dar la definición de intensidad, la cual es una potencia promedio por unidad de área, y en general debe de cumplir esta ecuación, ¿no? Que es el promedio temporal. Ese es el vector de Poynter por n, que es el vector normal, el cual es la intensidad. Y el vector de Poynter sería la componente real de este producto cruz del campo eléctrico por el campo magnético, dividida entre 2 veces mu. Y estos serían el promedio temporal. Pues avanzando, para el haz incidente, haciendo esta multiplicación, pues obtendríamos lo siguiente, ¿no? Por B, que son sus formas como solución de onda, ¿no? Y si realizamos el producto cruz, pues I por J te va a dar Z, ¿no? Y aparte, pues el BI lo reemplazamos por su forma con su relación respecto al campo eléctrico incidente,
lo que nos queda el i al cuadrado, ¿no? Y pues nos sobra el k1.